this computer. Y digo, ok. 9:03. Ok, ya dije que la 9:05 empezó. Perfect. Está haciendo la cena. ¿Quién está haciendo la cena? Ah, Mark. Bienvenidos everybody. Gracias por entrar. Qué chulo que haya mucha gente. Me alegra. Estoy emocionada, aunque no se note. Ok. Ahí. Ok, algo, ya van a salir 5, pero algo que les digo, les exhorto, que si quieren prender la cámara, préndanla, no sean tímidos. ¿Por qué? Porque prender la cámara, bueno, yo conozco muchas buenas historias de haber prendido la cámara, entonces préndanla, porque funciona. Y funciona también para la conexión de los hermanos espiritualmente. Así que nada, solo digo eso. Perfecto, ya son las 9:05, ¿verdad? No, son las 9:04. Yo soy una persona muy puntual en mis palabras. Si no son las 9:05, no voy a empezar. Pero yes. Anyways, ok. Lo que iba a decir era que, nada, que estén bienvenidos. Hay mucha gente aquí que no había entrado al otro estudio y estoy muy emocionada y también tengo un poco de miedo. Porque ya no es gente que tú conoces y que chilling, ay, me uní, porque qué sé yo qué. Pero, o sea, todo el mundo, de alguna forma yo lo conozco, de otra forma no. Y nada, estoy emocionada. Ok, ya son las 9:05. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el estudio de Zoom, de Filipenses. Yay, qué bueno. Okay. Primero, yo no estoy viendo si todo el mundo está prendiendo su cámara, pero si usted está prendiendo su cámara, de verdad, se lo agradezco. Ok, sí, se lo agradezco, muy bien. Y nada, vamos a empezar. Primero vamos a empezar orando. A mí siempre se me olvidaba orar, pero ya no, o sea, al principio, para poner todo en manos del Señor. Yo no sé si después comencemos así, right off the bat, pero yo le voy a dar una introducción más o menos a qué estamos haciendo aquí y ya así empezamos full. Entonces, nada, yo voy a orar en la primera reunión, pero ya esto es algo que yo le digo a ustedes, si alguien quiere orar al principio, por la reunión, alguien de ustedes ora. Entonces, nada, vamos a poner una actitud de oración y ponerle en mano del Señor esto. Señor Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres misericordioso, Señor. Gracias porque tú nos permites estar aquí en este momento, Padre, y tener la oportunidad de reunirnos y estudiar tu palabra. Mira, Señor, que esto es un privilegio, algo que no todo el mundo llega a hacer. No todo el mundo tiene una comunidad de jóvenes cristianos que estén dispuestos a estudiar y aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos a apreciar eso, ayúdanos a atesorar eso. Y ayúdanos a cada día saber que tú estás con nosotros y que tú nos acompañas aún en estas cosas que son esenciales para nuestra fe, Señor. El tener hermanos y hermanas que quieran vernos crecer, que nos ayuden a crecer y que también nosotros podamos ver ese crecimiento en ellos y también verlo en nuestras vidas. Que todo el entendimiento, toda la sabiduría, todo lo que haya dentro de nosotros que creemos que tenemos, Señor, que sea puesto solo por ti y que seas solo tú hablando y seas solo tú ministrando, Señor. Que cada cosa que entendamos, que lleguemos a darnos cuenta que cada cosa que nos toque y nos llegue a nuestro corazón, Señor, sea solamente obra de ti. Te pedimos, Señor, que en este estudio no solamente lo veamos como un número de personas que entren o de algo que yo hago por cumplir contigo, Señor, sino que sea una actividad que pueda ser transformadora para nuestras vidas espirituales. Que aun cuando hayan, Señor, 2 personas o hasta 30, Padre, tú puedas seguir ministrando de la misma manera. Porque si estamos reunidos en tu nombre, Señor, tú estás obrando. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por permitirme compartir tu palabra, por permitirme, Señor, hacer algo que me apasiona, pero nada soy, Señor, si no es contigo, Padre, y que tú me uses, Señor, y que tú seas el que comience a hablar y comience a liderar este grupo, Señor, que seamos todos aprendiendo de ti y que podamos todos ser dirigidos por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, lleva todo esto con armonía y te lo entregamos a ti, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, ok, estoy emocionada. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Alguien aquí, déjame ver, yo veo la lista. Aquí, o sea, hay varias personas que yo no conozco, porque personas que yo conozco me dijeron como, entre esta persona que está interesada en el estudio.
y yo me emocioné mucho por eso. Y nada, le quería dar la bienvenida, mi nombre es Amalia, y suena raro para la gente que me conoce, pero para la gente que no, mi nombre es Amalia, qué sé yo, tengo 19, y nada, comenzamos este estudio un día que yo dije, como que compartí en mi Instagram, si la gente que me seguía en Instagram tenía un tiempo devocional como usual, o qué hacían para sus devocionales, qué ellos solían hacer, si estudiaban la Biblia con regularidad. Y muchas personas respondían que sí, otras personas respondían que no. Pero de ahí nació como que la idea de nosotros armar un estudio bíblico en conjunto, o sea, que nos pudiéramos reunir para estudiar un tema de la Biblia. Entonces, muchas personas dijeron que sí, o sea, vamos a hacerlo y comenzamos haciéndolo el año pasado. Y el año pasado nuestro primer tema de estudio fue qué es el Evangelio. Fue como una introducción a por qué estamos estudiando la Biblia, o sea, qué es lo que estamos estudiando, por qué estamos aquí. Y el segundo libro que estudiamos fue Filipenses. No, fue Efesios, Filipenses ahora, ok. Fue Efesios, el segundo libro que estudiamos, o sea, el primer libro que estudiamos, el segundo tema que estudiamos, fue Efesios. Y era un buen libro para comenzar con estudiar los libros de la Biblia, porque hablaba de la vieja vida y la nueva criatura que nosotros somos en Cristo, o sea, nuestra vieja naturaleza y nuestra nueva naturaleza ahora. Cómo nosotros éramos antes de conocer al Señor y cómo nosotros debemos ahora ser en el Señor. Y ahora vamos a estudiar Filipenses. ¿Y qué pasa con Ay, me caigo. Okay. ¿Y qué pasa con Filipenses? Que nosotros le pusimos un poll, o sea, una cosa para votar, si querían Filipenses o Santiago. Y se armó un debate teológico acerca de por qué elegir Filipenses o Santiago. Y nada, al final Filipenses terminó ganando y Santiago lo vamos a estudiar, pero no ahora. Pero Filipenses terminó ganando y yo, preparando el estudio, me doy cuenta, literalmente yo no sabía, yo no sé por qué yo no me había dado cuenta, que Filipenses en la Biblia va después de Efesios. Yo no me había dado cuenta. O sea que fue pura coincidencia que cayera así. Entonces, nada, el Señor es bueno. Y nada, vamos a empezar el día de hoy con Filipenses, un libro que yo creo que tiene la mayor cantidad, no la mayor cantidad, pero, o sea, por lo que yo he visto, tiene una cantidad de versículos que nosotros repetimos día a día en nuestra vida como cristianos, como famoso, que repetimos, 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 y muchas veces no entendemos el contexto. Entonces, estoy emocionada por el libro, porque es un libro que escuchamos y leemos mucho, pero realmente no nos sentamos como de estudiar. Entonces, yes, vamos a empezar. Y yes. Okay. Aquí puse por qué hacemos esto, o sea, estudiar la Biblia así por Zoom con más personas. Porque yo puse esta pregunta. Porque honestamente ustedes pueden estudiar la Biblia por su cuenta. O sea, ustedes pueden comprar una Biblia de estudio. Yo tengo una Biblia de estudio aquí. El material que yo saco para estudiar, o sea, para hacer esto, es de la Biblia de estudio y una Biblia de estudio online, que es más como un comentario online. Mi Biblia de estudio, yo tengo dos Biblias de estudio que me apoyo y comentario online. Ustedes fácilmente pueden ir a Amazon, comprarse la Biblia de estudio y ustedes tienen internet, ustedes pueden entrar al comentario bíblico. Pero entonces, ¿cuál es la necesidad de yo hacer un Zoom, de entrar a pile gente y de yo decir, vamos a estudiar la Biblia juntos a esta hora porque hay que hacerlo así? Bueno, la cosa es que, primero, hay varios factores. Primero, cuando uno estudia la Biblia por su cuenta, uno tiende a perderse, como que, y yo lo digo por mi experiencia propia, esto es algo que me ha ayudado a mí. Uno tiende a perderse en el sentido, yo no sé por dónde empezar, yo no sé cómo empezar a leer la Biblia o a estudiarla. Y la otra cosa es que uno también tiende a no stick, como que no seguir con eso. O sea, uno comienza y nunca termina. Uno comienza a estudiar un libro, uno comienza a estudiar la misma Biblia, cualquier cosa, y uno nunca termina. Y estos tipos de estudios te ayudan a comprometerte, que si tú comienzas una reunión, tú la sigas, porque es algo consecutivo. Y también el tercer factor es porque estamos, yo lo digo como que crezcamos en comunidad, porque el Señor me ha enseñado a través de tu estudio y por experiencias personales que la comunidad en la vida cristiana es no solamente importante, sino esencial y vital para un cristiano. En el sentido de que un cristiano, o sea, una persona, por ejemplo, en el mundo normal, no crece, o sea, no se desarrolla si no tiene ayuda de otras personas. O sea, tú nunca conoces, por ejemplo, un lugar donde una persona haya vivido sola, a menos que, qué sé yo, ya sea grande y sean circunstancias específicas. Pero una persona no se desarrolla de la mejor manera cuando está es solo, sino que se desarrolla de la mejor manera cuando está en compañía. Entonces,
cuando nosotros hablamos de crecer en comunidad, hablamos de que algo que yo no sé, porque obviamente yo no tengo la respuesta de todo, yo tengo 19 años, estoy estudiando, no he estudiado esto, pero algo que yo no sé, ustedes lo pueden saber. O sea, algo que otra persona sepa, yo tal vez pueda tener la respuesta. Y así nos nutrimos entre nosotros. Y también que nuestra iglesia tiene un grupo de jóvenes, pero los grupos de jóvenes suelen ser prédicas, o sea, no suelen ser estudios. Tú no estás estudiando usualmente nada en la Biblia, sino que ya a partir de lo que tú sabes de la Biblia te voy a dar una enseñanza acerca de eso. ¿Entendemos? Entonces, por eso yo creo que son las razones que es bueno hacer este tipo de estudio y que si es la primera vez de ustedes haciéndolo, que se mantengan y que nos acompañen para el resto. Pero yes, bien, vamos a ver ahora el contenido del estudio. Ok, ok, el contenido del estudio, obviamente estamos estudiando Filipenses. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es una introducción al libro. Vamos a hablar de su autor, de su contexto, cosas que suenan como un poquito aburridas, pero yo espero que no lo sean. Son cosas un poco interesantes. Vamos a hablar del autor, contexto, bosquejo, cómo está dividido el libro, etcétera, etcétera. ¿Por qué se escribió el libro? La introducción al libro, básicamente. Y ya después, en las siguientes reuniones, por reunión vamos a leer un capítulo. O sea, en la siguiente reunión, el capítulo 1. En la otra reunión, capítulo 2. Y hace así, capítulo 1, 2, 3, 4, y solo tiene 4 capítulos Filipenses. Y la última reunión, vamos a hacer 6 reuniones, si el Señor lo permite. La última reunión va a ser un repaso y una conclusión del estudio. O sea, vamos a hablar de todo lo que se habló en el estudio y repasamos en modo general todo lo que estudiamos. Entonces, yes, es el contenido del estudio. Y el día de hoy vamos a empezar con la introducción, como ya dije. Entonces, nada, vamos a empezar. Primero, saquen su Biblia, saquen sus notas, saquen todo y comiencen a anotar porque es muy interesante e importante. Bien, esto es algo que también yo pongo, como que yo guardo la diapositiva para que ustedes la tengan después. Yo tengo la de qué es el Evangelio, creo que en un link en Instagram. La de Efesios no la puse, la tengo que poner. Pero sí, vamos a empezar por el título. ¿Quién quiere leer? Mi parte favorita, que participe. Ok, yo no veo manos, entonces pueden abrir. Ok, David. Ok, hay muchas manos, qué chulo. Ok, miren lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer, miren lo que vamos a hacer. Espérense, ruido. Perdón por el ruido, déjame cerrar esa puerta. Ok, gracias. Me di. Miren lo que vamos a hacer. Como yo veo muchas manos, yo no lo puedo ver a todo porque en Zoom como que se pone chiquitico. La persona que prende el micrófono hable y lea, y ya. Mentira, espérate, yo creo que puedo ver el orden. Ok, ya. Sí, yo lo puedo ver el orden. Ok, perfecto. Primero Alexa, después Camila, después Jessica. Ok, Alexa, Brito, lee primero. Ok. Filipenses deriva su nombre de la ciudad griega en donde la iglesia a la cual fue dirigida se encontraba. Filipo fue la primera ciudad de Macedonia, Europa Oriental, en donde Pablo estableció una iglesia. Nítido, gracias. Entonces, ¿de dónde viene el título de los filipenses? Bueno, de la iglesia a la que Pablo se dirige. Simple. No hay mucho cosa aquí. Y porque aquí yo pongo un mapa, lo vamos a ver ahora. Pero sí, básicamente Filipenses viene del gentilicio, creo que se le dice así, o sea, las personas que vivían en Filipo, que fue una ciudad de Macedonia, fue la primera ciudad en donde Pablo estableció una iglesia. Ustedes sabían que Pablo estableció diferentes iglesias cuando empezó el ministerio y esta fue la primera ciudad donde lo hizo, Filipo, Macedonia. Okay. Vamos a ver entonces el mapa que estaba ahí. Me pareció interesante porque el mapa enseña los viajes de Pablo, que ya es otro tema, pero aquí podemos ver a Filipos, aquí. Entonces, cuando yo veo un mapa en mi Biblia de estudio, yo tiendo a pasarlo, yo no lo veo, o sea, para serlo honesto, yo no me siento de que haga un mapa. Pero no me parece interesante, ¿por qué? Porque aquí tenemos Italia, si no me equivoco, sí, esta la voto, sí, perdón, okay. Aquí tenemos Italia, entonces aquí tenemos Filipos. Filipos es en Macedonia, entonces es de Europa Oriental, si no me equivoco, okay, bien. Entonces Filipos no estaba en Italia, pero era una provincia de Italia, y eso lo vamos a ver ahora. Entonces acá está Filipos, acá está Corinto, ¿qué le suena? Corintios, muy bien, okay. Tesalónica, Tesalonicenses, it all connects, muy bien. Entonces nada, Filipos de aquí, y está cerca ahí de Italia.
Entonces ya lo tienen el mapa ahí. Bien, vamos a hablar ahora del autor y la fecha. Obviamente el autor es Pablo, eso lo establecimos ya. ¿Quién me puede leer la fecha? Dale, David. Lo que dice, la posición tradicional es que Filipenses, junto con las otras epístolas de la prisión, Efesios, Colosenses y Filemón, fue escrito durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Las semejanzas entre los detalles del encarcelamiento de Pablo, dados en hechos y en las epístolas de la prisión, también argumentan que esas epístolas fueron escritas desde Roma. La creencia de Pablo de que su caso sería pronto decidido apunta a que Filipenses haya sido escrito hacia el cierre del encarcelamiento de 2 años en Roma del apóstol. Ok, muchas gracias. Entonces, básicamente lo que dice aquí, se le dice posición tradicional porque hay diferentes posiciones, hay diferentes como personas que argumentan de cuándo se escribe. Realmente eso no es como que afecte mucho, pero sí, se debate un poco acerca de eso. Pero lo que se concluye es que fue en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, cerca del 60 al 62 después de Cristo. Ok, entonces yo quiero, antes de seguir, de continuar con el contexto, historia, mapa y toda la cosa, entonces se preguntarán, si no se lo están preguntando, yo me lo preguntaría, ¿por qué estamos, o sea, por qué tú no me dices, sí, Pablo escribió de la prisión, sigamos, continuemos el primer capítulo? Bueno, porque aparte de que a mí me parece muy interesante, segundo también, es importante saber de dónde Pablo está escribiendo, por qué Pablo está escribiendo, en qué momento histórico Pablo está escribiendo para nosotros poder apreciar mayormente la palabra de Pablo. Y esto sucede, lo mismo que, por ejemplo, cuando nosotros nos ponían una obra, una novela en el colegio, qué sé yo, y nos ponían a leer un libro, nosotros teníamos que saber quién era el autor y en qué momento histórico estaba pasando eso. Y aunque suena como aburrido y como que tedioso, al momento que nosotros aprendíamos que el autor estaba escribiendo, qué sé yo, en la Guerra Española, uno entendía por qué el autor era, digamos, depresivo en su obra, o porque sonaba como que triste la obra, o qué sé yo. Entonces, al momento de leer la palabra, que es la palabra de Dios, o sea, Dios te está hablando a ti, diciendo algo a través de Pablo, nosotros tenemos que entender que él está en una prisión. Y yo creo, digo yo, que si tú estás en una prisión, encerrado, y tú estás creyendo que te van a matar, tú vas a querer, o sea, tu tono, o sea, tu forma de hablar cambia de alguna manera. Y nosotros lo vamos a ver en el libro, o sea, 100%. O sea, la forma en cómo uno se dirige a la persona, en la forma en cómo uno escribe, hasta cambia totalmente por tus circunstancias. Y el contexto histórico también, que vamos a ver ahora, le afecta mucho el contenido también de la carta. Entonces, por eso es importante, porque al momento de nosotros apreciar este tipo de cosas, apreciamos más el libro y lo entendemos mejor. Y ya así todo se vuelve más fácil. Entonces, bien. Siguiente es el contexto histórico, que es mi parte favorita. ¿Quién lo quisiera leer? Yo puedo. Ok. Isa, el contexto histórico se divide en dos, en contexto y trasfondo. Entonces, Isa lee esta parte y Jessica, que levantó la mano, lee la otra. Dale, Isa. Ok. ¿Esta parte es ese párrafo o se acaba a mitad del párrafo? No, esa parte, el todo, el parte. Ok. Contexto histórico. En el siglo II a.C., Filipo se volvió parte de Macedonia, llamada por Filipo II, padre de Alejandro el Grande. Después de una de las batallas que trajo a Roma reconocimiento y expansión, Filipo se vuelve una colonia romana. Hechos 16:12. Filipos tenía autonomía del gobierno provincial y los mismos derechos otorgados a ciudades en Italia. El ser una colonia de Roma era la fuente de gran orgullo cívico para los filipenses. Ok, pausamos ahí. Entonces, ¿qué está pasando aquí en el contexto histórico? Okay, el párrafo era enorme y yo trato de resumirlo de la mejor manera posible. Pero básicamente hubo unas guerras que hicieron que Italia, o sea, Roma, tuviera, porque antes no era de que Italia, sino como el Imperio Romano, tuviera el control de esta ciudad en Macedonia, que era Filipo. Entonces, ¿qué pasa? Filipo se convierte en una colonia. Y eso era algo de mucho orgullo para los filipenses, para la gente que vivía en Filipo. ¿Por qué? Porque ser parte del Imperio Romano, todo era parte de, como que, de sus leyes, de su estilo de vida, de su cultura, hasta, o sea, todo lo que pasaba allá era como que prestigioso, digamos, para la persona de Filipo. Entonces, algo que parece interesante, que no lo escribí aquí, pero si se lo quiero leer, es que dice que la descripción de los cristianos como ciudadanos del cielo por parte de Pablo, le suena cuando el versículo de que nosotros somos ciudadanos del cielo, ¿verdad?
era apropiada debido a que los filipenses se jactaban de ser ciudadanos de Roma. Entonces nosotros podemos ver aquí, ese versículo, tal vez uno lo había leído 80.000 veces y uno decía, ay, sí, somos ciudadanos del cielo. Pero ahora que nosotros sabemos que los filipenses se jactaban de ser ciudadanos de Roma porque había una guerra y entonces Filipo ahora era parte de una colonia, o sea, era colonia romana. Y los filipenses veían eso como un orgullo. Entonces, que Pablo le está diciendo, ustedes son ciudadanos del cielo, o sea, no importa que ustedes sean colonia de Roma, o sea, ¿qué importa? Eso no importa para nada, ustedes son ciudadanos del cielo. Y eso cambia totalmente la perspectiva del versículo. Entonces dice, la primera, esta fue la primera, como dijimos ahorita, iglesia fundada por Pablo en Europa. Y se remonta al segundo viaje misionero, eso ya lo habíamos dicho. Entonces, yes. Ahora, Jessica, léame el trasfondo. Ok, espérate. El trasfondo, como se diferencia del contexto histórico, entonces, ya sabemos el contexto histórico, entonces, ¿por qué Pablo escribe la carta? O sea, ¿qué lleva a Pablo a escribir la carta? ¿Qué está pasando en el momento en que Pablo escribe la carta? Dale, Jessica. Cuando Pablo llega a Filipos en su segundo viaje misionero, no hay suficientes judíos para una sinagoga, de manera que establece una iglesia predominantemente gentil. Estos creyentes ocupan un lugar especial en su corazón de Pablo, en el corazón de Pablo, pues en varias ocasiones dieron ayuda financiera al ministerio de apóstol sin que les fuera solicitada. Después de llevarle a Pablo la ofrenda más reciente de la iglesia en Filipos, Epafrodito se enferma gravemente. Cuando se recupera, Pablo envía esta carta a los filipenses por medio de él para agradecerles y para fortalecer el fundamento de estos creyentes en Cristo. Filipenses, junto con Efesios, Colosenses y Filemón, es una de las epístolas de la prisión de Pablo. Amén. Muchas gracias. Entonces, bien, entendimos aquí que el trasfondo, o lo que estaba pasando en el momento en que Pablo escribe la carta, es que él llega a Filipos, no es judío, o sea, nosotros sabemos que en ese tiempo los judíos eran, digamos, como que los cristianos reales. O sea, obviamente no es así, pero así se le pensaba en ese tiempo. Los judíos eran los cristianos reales porque eran de la tradición. Y no hay suficiente personas, o sea, para crear una iglesia y se comienza a crear una iglesia con gentiles. Gentiles son, como dijimos en los otros estudios, personas que no eran judíos. O sea, personas que no venían de esa tradición del linaje. Entonces, los gentiles comienzan a formar la iglesia allá. Me parece interesante que en el trasfondo dijera que estas personas como que le enviaban muchos regalos a Pablo, como que le enviaban muchas cosas a Pablo, sin Pablo pedírselo, o sea, era como ayuda financiera que ellos le decían, como que lo financiaban a Pablo, pero Pablo nunca se lo pedía, era como que le salía de su corazón. Y en una de esas ocasiones, o sea, estoy explicando todo porque yo sé que leyéndolo de uno tal vez parezca como raro, pero en una de esas ocasiones llega Epafrodito, que Epafrodito es una persona de esa iglesia en Filipos que le lleva como pues uno de los regalos que la gente de Filipos le hacía. Y la ofrenda más reciente de la iglesia de Filipos. Y entonces él se enferma, pero después se mejora y Pablo ahí es que le da la carta. O sea, Pablo, es como, imagínense una carta. Pablo le da la carta a Epafrodito porque Epafrodito se lo lleve a los filipenses. Entonces, ya tenemos en cuenta, tenemos en mente. Y entonces, también es bueno saber, es bueno tener en mente que Filipenses, junto con Efesios, Colosenses y Filemón, es una de las epístolas de la prisión de Pablo. O sea, ¿qué significa? Que la escribió desde la prisión. O sea, ese fue el lugar donde las escribió. Entonces, bien, ya tenemos el trasfondo, tenemos el contexto, el autor, la fecha y todo eso. Bien, en Filipenses, otra cosa que explicar que no está en la diapositiva, pero hay un término que se le llama, que son retos de interpretación. O sea, que puede parecer un poco difícil de entender alguna cosa del libro. Ustedes no se han encontrado a veces como que con versículos que suenan como raros y uno no sepa cómo aplicarlo. Y son a veces temas teológicos por completo que uno no sabe realmente cómo explicar. Bueno, con Filipenses realmente no hay mucho de eso. Y eso es algo bueno para nuestro estudio. Porque hay tal vez muchas personas de diferentes etapas en su madurez espiritual que a veces encontrarse con un tema teológico muy fuerte sea como que, ay, tal vez yo no quiera seguir estudiando esto porque es muy pesado, yo no lo entiendo, yo quiero irme a lo más simple. Pero al mismo tiempo, Filipenses no es un libro con un tema, digamos, llano. O sea, la Biblia entera es un libro riquísimo en sabiduría. Filipenses no hay como que nada, digamos, muy difícil de entender.
pero sí importante. Que no sea difícil no significa que no sea importante. En el tema que no hay como que retos es realmente de tu interpretar. Por ejemplo, un libro que sí tenga el reto de interpretación, o sea, que sí es como que cosa, es Apocalipsis. Apocalipsis sí es un libro que tiene mucho reto de interpretación. Hay muchísimas formas de tú... Va a haber como 500.000 interpretaciones de Apocalipsis. Sí, David, gracias por la mano. Pero sí, hay muchísimas formas de tú leer Apocalipsis y por eso yo no, digamos, haría un estudio de Apocalipsis, porque primero no siento que tengo la preparación y sí, estoy frustrada con Apocalipsis. Sí, algún problema. Okay. Primero, no siento que tenga la preparación y segundo, es un libro con mucho reto de interpretación. Lo puse como ejemplo porque, ajá, pero Romanos puede ser un libro con reto de interpretación también. No va a ser el próximo estudio de Apocalipsis, gracias. Pero sí, yo creo que lo último que nos queda es bosquejo del libro. Y el día de hoy obviamente va a ser un día como que más corto, o sea, más corto por el hecho de que es una introducción y no estamos leyendo del libro. Pero también al final quiero que ustedes también hablen un poco, así que vamos a llegar a esa parte ahora. Pero sí, el bosquejo del libro, ¿quién me lo puede leer? ¿Quién levantó la mano? Mark. Perfecto, el más emocionado. Mark, dale. El más esperado de este grupo. Ya. Ok, el bosquejo dice que primero es el saludo de Pablo, de capítulo 1, versículo 1 al 11. Las circunstancias de Pablo, del capítulo 1, del 12 al 26. Las exhortaciones de Pablo, capítulo 1, del 27, al 27 y del 2, versículo 18. Los compañeros de Pablo, capítulo 2, 19 al 30. Las advertencias de Pablo, capítulo 3, del 1 al 4. Ajá, ok. 6 amonestaciones de Pablo, capítulo 4, del 2 al 9. Gratitud de Pablo, el capítulo 4, del 10 al 20. Y últimamente, despedida de Pablo, capítulo 4, versículo 21 a 23. Nítido. Thank you very much. Entonces, Yes. bien, entonces nada, nosotros vemos aquí que todo dice de Pablo. Pero nos vamos a dar cuenta que no es que se trata acerca de Pablo, sino que obviamente Pablo es el autor de eso. Entonces, nosotros vemos que está dividido entre saludos, circunstancias, exhortaciones, o sea, exhortaciones como que, digamos, consejos que Pablo le da a la iglesia en Filipo. Compañeros, o sea, Pablo no trabajaba solo. Es algo importante saber, que Pablo no era una persona que decía como que yo me voy a tirar el ministerio entero arriba. No, Pablo tenía compañeros que lo ayudaban en su ministerio. Advertencias, eso habla por sí solo. Amonestación, gratitud de Pablo y despedida. Y con este bosquejo del libro nosotros vemos una estructura muy como que ideal para una carta. O sea, nosotros vemos que tiene un saludo, él está explicando la circunstancia por la cual él está escribiendo la carta, y entonces comienza el contenido de la carta, pues llenándolo con las cosas que tiene una carta. Y al final termina con gratitud y después con una despedida. Entonces nosotros vemos como un bien formado libro, el libro de Filipenses, que está estructurado de una manera muy simple, pero a la misma vez como que interesante e importante de ver. También algo que yo había visto en un video que les recomiendo ver, no lo puse aquí porque el video, por ejemplo, lo de Proyecto Biblia, que yo me acuerdo que lo habíamos puesto en las reuniones pasadas, no lo pondré porque el video habla ya de todos los capítulos. Entonces yo quiero que primero estudiemos nosotros por nuestra cuenta el capítulo. Estudiemos nosotros por nuestra cuenta los capítulos y después podamos ver entonces el resumen de otra persona, lo que diría. Porque en el recap lo ponemos, exactamente. Porque nosotros tendemos a solamente llevarnos de lo que otra gente nos dice y después no nos ponemos a estudiar por nuestra cuenta. Entonces sí, en ese video lo que iba a decir es que el libro está estructurado de una forma en que todos los capítulos apuntan como un poema en el medio. Es como todos los capítulos están como alrededor y este poema es como que, digamos, el clímax del libro. Es como la joya del libro, es como el punto del libro. Y es como un poema que resume o explica el mensaje. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta de eso, también estudiando el libro. Y nada, mucho más detalle que nos vamos a dar cuenta, nos vamos a ir dando cuenta a medida que vayamos estudiando el libro. Entonces sí, esto fue básicamente la introducción.
del libro es algo que está en las primeras páginas, honestamente, si tú tienes una Biblia de estudio o lo que sea, pero es bueno hablarlo, es bueno comentarlo, porque, señores, honestamente, como que ve tanta letra así chiquitica, para mí es pesado. Y yo sé que tal vez no sea la mejor forma de empezar a leer un libro, pero ya uno lo tiene así, lo tiene en su mente, sabe por qué pasa esto, quién escribió esto, cuándo pasó esto. Entendemos todo eso y podemos empezar entonces a entrar de lleno en el libro. Y yo no hago esto, por ejemplo, junto con el primer capítulo, porque me gusta como que dedicarle el tiempo al primer capítulo entero. Eh, para eso, para tener un tiempo de introducción. Entonces, nada, la próxima semana vamos a tener el capítulo 1 y algunos de los versículos destacados son Filipenses 1:6, que es, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y otro que digamos, de lo más famoso es, pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya de por sí nosotros podemos ver cómo esos versículos marcan tanto lo que es nuestra vida como cristianos, nuestra doctrina, nuestra forma de ver el cristianismo. Y estoy muy emocionada realmente por estudiarlos. Entonces, ya yo me callo ahora y yo quiero que, por favor, tengan la amabilidad suficiente para comentarme qué ustedes, como que, qué ustedes piensan acerca del libro, de qué ustedes creen que se va a tratar, de expectativas, qué ustedes saben ya acerca del libro, o sea, qué ustedes se acuerdan que hayan leído acerca del libro. Y nada, la gente que no ha entrado antes tal vez me pueda comentar si tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta. Y nada, este momento para que ustedes comenten acerca de las cosas que ya ustedes saben o están como que looking forward, yo no sé cómo decir eso en español, como que, esperando estudiar en el libro. Entonces, okay, David, yo creo que, no sé si Isa, ok, David, Isa, y después pueden levantar la mano y van a estar en el orden. Dale, David. Ok. Bueno, una expectativa que tengo para este estudio, además de llegar para Santiago después, también es poder tocar los versículos como que cliché, como que lo que tú dijiste, como que un daily use de lo de vivir Cristo, muy ganancia, todo lo puede Cristo me fortalece, como que puede tocar contexto y análisis de como que la parte entera, no solamente como que esa partecita y cogerlo fuera de contexto, sino como que poder estudiarlo. Yes, dale, Isa. Puede que yo esté equivocada, pero yo creo que yo he escuchado mucho que Filipenses es un libro que habla mucho sobre el gozo. Y tomando en cuenta lo que tú dijiste, como que Pablo lo escribió en prisión y eso, como que me interesa como que poder, como que seguir escuchando más sobre ese llamado que tenemos como cristianos a vivir una vida gozosa, porque yo creo que eso es muy difícil a veces. Amén, amén. Y más si tú estás escribiendo eso de prisión. Pero sí, dale, Mark. A mí me quilla que siempre que yo voy a hablar, Isa habla primero que yo y dice exactamente lo que yo iba a decir. Oh, Así sí. que no tengo nada que decir ahora. Pero nada, o sea, eso mismo, que el gozo, como creyentes, el ver como ese setting de Pablo en prisión, escribiéndole sobre que estén gozosos en una iglesia que sea gozosa, ¿vale, Esther? ¿Sabe? Que sea algo que permee en nuestras vidas, ya que no siempre uno va a estar en un cuarto así como que con aire hablando de esto, sino que el Señor pueda trabajar en nuestros corazones, que podamos realmente entender eso de sentir de Pablo en medio de la tribulación y Amén. que eso sea, ojalá, lo que nos llevemos y que pase rápido para que vayamos a Santiago. Ok, lo de pase rápido para que vayamos a Santiago. Yo voy a orar por sus corazones, por favor. Y en Santiago, yo quiero que ustedes sean los primeros que estén participando ahí. Es más, que me traigan un resumen semanal de Santiago, de la emoción por Santiago, de verdad. Pero sí, dale, Josué. Yo sí, sí Santiago también, así que Mark y David, estoy con ustedes. Pero sobre este libro, yo iba a comentar algo parecido a lo que dijo David, como que este libro tiene muchos versículos que son muy, digamos, cliché en cierto sentido, porque no lo pueden tocar todo es una generalización exagerada, pero digamos, casi todos los cristianos, e incluso gente que no tiene ni idea del cristianismo, se sabe todo lo puede en Cristo que lo fortalece, lo tienen en su bio de Instagram y no son cristianas, señores, y tienen en su bio de Instagram Philippians 4:13, en serio, o sea,
y lo que mucha gente no sabe, como el contexto, de dónde viene eso, qué es realmente lo que está alrededor de eso. Y eso sería como interesante, tratar no solamente los textos clichés, sino también ver todo el contexto. Y creo que es una carta muy chula. eh, o sea, yo tengo cierta familiaridad, como que no dije que wow, me sé toda la carta, pero como que recuerdo de que varios pasajes así. Entonces, como que una carta familiar, no es de esos libros como del Antiguo Testamento, que tú ves y que sofonías y tú dices, ¿y qué habrá en este libro? Algo. Entonces, como que sí, es una carta con la que tengo cierta familiaridad, pero estoy expectante a ver qué tal nos irá con esto. Nice, me alegro, muy bien, gracias. Dale, Alexa. Paulino, porque hay varias Alexa. Ay, sí, cuando yo vi el poll en tu historia, yo tuve un conflicto también por Santiago y Filipenses y veo que aquí hay muchos fanáticos de Santiago. Y realmente me sorprende porque yo vengo de estudiar Santiago de lo que estábamos haciendo en el grupo pequeño de Jack. Ajá, Y ajá. realmente es un libro bien fuerte. Entonces yo espero que todos los que estén tan interesados en Santiago también estén dispuestos a revisarse y ver lo que Dios le va a decir a través de Santiago, porque es muy directo y es muy franco. Y no solamente leer por leer, señores. Santiago es bien fuerte. No, por Pero favor. yo voté por Filipenses porque me llama la atención. No es un libro que, a pesar de que es cierto lo que dice José, es familiar, yo realmente no, como que no me he topado con mucha gente que me diga, mira, estoy estudiando Filipenses, porque Filipenses es como un libro, como todos han dicho, tan cliché, que la gente entiende que no es tan digno de estudio, porque es muy sencillo. Ujú. Entonces, sí entiendo que es un libro que tiene muchas cosas que a uno como cristiano se le olvida todos los días porque son precisamente sencillas, pero son esas cosas sencillas las que cuando vienen las tormentas, en los momentos difíciles, son las que se nos olvidan a nosotros. Entonces yo creo que es muy importante y también tengo muchas expectativas con él. Así que gracias por la idea del estudio de Filipe. Alexa, eso es real lo de Santiago. Santiago se quita la correa, empieza a Ya lo correr a dos manos Es ahí. muy fuerte, El gracias. que quiera coger pela tiene que saber que Santiago es el libro. Sí, no, pero lo vamos a estudiar, no se Sí. apuren. Como que no lo spoilen el libro. Vamos a llegar ahí, vamos a Es llegar ahí. el siguiente, Amalia, ¿ok? Está el siguiente, Tiene o que ser sea, el siguiente. por una razón Ok. yo lo puse en las opciones. Pero Filipenses, de verdad, yo le voy a confesar, porque no veo una mano levantada, pero si alguien quiere decir algo más, la puede levantar. Pero yo voy a confesar que Filipenses realmente yo no quería. O sea, yo estaba buscando como que libros que fueran, que pudieran servir para estudiar y toda la cosa. Y yo dije como que, conchole, yo no sé, Filipenses suena tan O como... sea, que Filipense no sirve para estudiarlo, Amalia. No, me estoy explicando Fuertes mi pensamiento. declaraciones Estoy en este explicando, estudio bíblico. Estoy explicando mi pensamiento before. Ok, thank you. Entonces, yo estaba como que no, porque Filipenses es un libro como que ya estoy tan acostumbrada, así todo lo puedo en Cristo me fortalece, whatever, whatever. El punto es que yo me pongo a leer un poco pasajes de Filipenses. Yo digo como que, oh, y este pasaje está aquí en Filipenses. Oh, y este pasaje está aquí en Filipenses. O sea, yo había ahorrado totalmente. Yo que sabía que todos esos pasajes estaban ahí en Filipenses. Y pasaje tras pasaje, yo me doy cuenta que son cosas no solamente esenciales para nuestra vida como cristianos, sino temas que a mí me apasionan muchísimo. Yo me acuerdo que la gente que está en mi iglesia aquí, porque ajá, en mi iglesia, en el grupo de jóvenes, nosotros hablamos del versículo de para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y era como que, fue como, digamos, una prédica de jóvenes acerca de un artículo que yo había leído hace un tiempo, de que nosotros decimos que nosotros, como que vivir es Cristo y morir es ganancia, y como que nosotros moriríamos por el Señor y viviríamos por el Señor, pero nosotros realmente vivimos por el Señor para decir que nosotros moriríamos por Él. O sea, en el sentido como que si a ti te, la pregunta típica que te dicen, de que si a ti te ponen una pistola y tú dirías que tú eres cristiano, si te pones una pistola y te dicen, si tú eres cristiano te mato, tú dirías que tú eres cristiano. Entonces, obviamente, como que gracias al Señor vivimos en un país donde eso no es un problema. Pero, o sea, la pregunta te abre a la como al entendimiento de que realmente yo vivo como si mi vida yo moriría por Cristo. O sea, no sé si me entienden el punto, pero como que realmente mi vida refleja como que yo vivo como si yo dijera que yo moriría por Cristo cada día. Y eso como que abre muchísimas cosas. Y eso viene de Filipenses, o sea, es un pasaje en Filipenses. Y yo no quiero como que seguir hablando del versículo porque lo vamos a eventualmente estudiar. Pero el hecho de que Pablo esté hablando de eso desde la prisión también es algo para mí increíble. Entonces, no.
Yes, yo creo que en verdad estamos buenas horas porque son las 43 y se dura su buen tiempo. Amalia, te veo muy comprometida con no dar spoilers. Ella está, todo lo vamos a ver, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Sí, lo que No pasa puedo es- dar nada, lo no que puedo decir pasa- nada. Lo que pasa es que las cosas se estudian en su tiempo. Y yo no quiero que ustedes, como que cuando llegue el momento, tengan, sí, ya lo hablamos. Quiero que estén ¿Tú atentos. quieres ser profesora, Amalia, de casualidad? A mí me gusta mucho como que enseñar. Enseñar. Sí, no Sí, estudiaría sí. educación, pero me gusta mucho enseñar. Yo creo que ese Te es veo en eso, te veo en eso. yes, yo creo que ese es mi llamado espiritual. Pero yes. Oh. O sea, tú sabes que la gente tiene su cosa. El punto es que, nada, me alegro mucho de que hayan participado el día de hoy y que se hayan unido. Del grupo se unieron más de la mitad, lo cual es increíble. Muchísimas gracias por estar aquí. O sea, nunca habíamos tenido tanta gente como que consistente y de verdad queriendo entrar al grupo. Y de verdad que me pone muy feliz. O sea, ya yo quiero como que hablar de esto un chililín antes de irnos. Exacto, vuelvan todos el próximo domingo. ¿Por qué? Porque realmente el ver tantas personas que de verdad tienen un deseo por estudiar la palabra, no es algo que yo, o sea, yo no quiero que se sienta como que yo estoy aquí enseñándole a ustedes, yo quiero que tú se sientas como que todos estamos aprendiendo y como que todos estamos nutriéndonos, como yo dije al principio. Y que tantas personas tengan como que ese deseo me pone muy feliz. Entonces, nada, ojalá que puedan seguir uniéndose todos los domingos, que el número de personas no baje, pero aún si baja, que todo lo que tenemos aquí nos mantengamos atentos. Yo sé que a veces es difícil comprometerse, pero nosotros siempre tratamos de que no sea más de una hora, a veces se dura más de una hora, el Señor también trabaja ahí, pero sí, tratamos de que sea así y nada, de verdad muchísimas gracias por entrar. Si alguien quiere decir algo antes de irnos, para orar y despedirnos. ¿Nadie decir nada? Muy bien. Nada, pues vamos a orar para despedirnos. ¿Alguien quisiera orar? Ok, Mark. Una cosa también que iba a decir. Yo estaba debatiendo mucho si hacer esto de presentar o no. Porque yo siento que eso lo hacen como que en la universidad o en el colegio, y como que todo el mundo como que se siente incómodo y no sabe de qué hablar y qué sé yo. Pero yo más o menos lo quería hacer porque hay muchas personas que ni yo conozco. O sea, gente que de verdad me dijeron como que, entrate esta gente. Sí, yo quisiera... Amalia, 100%, tú vas a ser profesora. Real. Ya, Gracias. confirmado. Gracias. Gracias. No, pero de verdad yo quisiera como que a medida que nos vayamos como que tal vez en la semana, nos vayamos introduciendo, tal vez en la reunión que viene lo podamos hacer. Y que me digan Sí. como que la gente que yo no conozco. Esther fue al salón, en verdad, o sea que tú puedes hacerlo. Qué lindo, exacto. No, pero es verdad, yo no le he visto ni la cara a la mayoría de ustedes. O sea, a Esther, por ejemplo, yo no le he visto la cara, yo creo, tanto. Brr. Que ella literalmente dice eso todas las reuniones. No hay Sí, yo una sé. reunión que yo prenda la cámara que a María no me salte. De que yo nunca le he visto la cara a Esther. Es que también, ustedes tienen que entender que yo estoy compartiendo la pantalla y yo no puedo ver toda la cámara. Entonces, no me juzguen, por favor. Excusas baratas. Mira, Esther, ya me acuerdo de su cara. Perfecto. Pero sí, hay mucha gente que yo no conozco, entonces quisiera conocerlo porque me cae muy bien, porque entraron. Yay. Entonces, nada. Son tus feligreses. Vamos a orar. Vamos a orar entonces para terminar. No nos vamos a presentar entonces. Sí, No, ya. no, porque, Pero yo pensaba que eso era lo que íbamos a hacer. Yo no estaba pensando que sí. Mira, faltan como 20 minutos para terminar la reunión. El que se quiera presentar, se presenta. O sea, yo no voy a obligar a nadie. Pero de verdad, si alguien me hiciera ese honor de decirme cómo usted se llama y cómo usted, cómo se llama, cómo encontró el estudio y ya, me alegraría el día. Exacto. Pues está bien. Empieza, David, empieza. Ok, espérate. Levante la mano. No porque esto sea como un colegio, sino porque así yo veo sus cámaras. Así veo sus caras. Ok. Se pueden presentar sin cámara también, no importa. Pero yes. Okay. También, para motivo de conocimiento cultural general, digan cuánto tiempo ustedes tienen en la fe para saber que todo el tema debatir. No, sí, eso es bueno, en verdad, una buena idea. No quiero como que nadie se sienta aquí juzgado por su tiempo en la fe. Ok, todo el mundo me puede decir, nací en la fe o ayer me convertí, no importa. Ok, perfecto. Comience el señor David Carranza. ¿Quién eres? Pues ya te dijiste mi nombre. Entonces, sí mucho. David Carranza, bueno, tú dijiste, nací en la fe, pero realmente no nace cristiano, obviamente. Pero
me convertí como a 12, 13 por ahí. ¿Y qué más tengo que decir? Ya te dije mi nombre. Ok, nítido. Gracias. Nada más. ¿Tú quieres decir algo más? No sé si aquí decimos que sí, universidad y nos damos cuenta que hay gente que estamos en la misma universidad. Ah, ok, exacto. Pueden decir universidad. digan la iglesia también. ¿Por qué? Voy a decir Ok. la iglesia. Porque una persona me Nadie escribió. conoce mi iglesia, Amalia. No importa, Nadie tú la la dices, a mí conoce. no me importa. No importa, importa. Josué, tú no sabes, va y después una gente le apasiona tu conocimiento teológico y quiere ir a tu iglesia. Exactamente. Muy bien, Isabela. Exactamente. Entonces, miren, vamos a decir iglesia también, porque una persona me escribió, me dijo si yo estaba en la IBI y yo no voy a la IBI, entonces tal vez ustedes creen que yo voy a la IBI. Y así conocen gente que está en la IBI y se pueden juntar allá. Entonces, yes. Ok, David. Ok, yo estoy en la Ivy y estoy en Univer y listo, esa es mi presentación. ¿Qué estudia? Estudio medicina, Ok. gracias a Dios. Amén. Entonces, nada, Mark, dale. Bajen la manito para que podáis seguir. No, exacto, ve la cámara. Mark, dale. Ay, porque yo digo el nombre, digo persona que sigue, dale. Dale. Ok, mano, me tenía la cámara para. Saludos, hola, buenas bendiciones. Mi nombre es Mark. Yo nací en la fe. No mentira, yo no nací en la fe, yo nací en Herrera. Bad joke. I'm sorry. Lo pensé mucho, lo pensé mucho. Yo tengo Mark, tú 20 tienes años. que ser stand-up. Josué, estoy presentándome, por favor, gracias. Ok, yo soy de la Ivy, Mega Church, gracias, Esther. Llevo 13 años ahí, estudio administración de empresa en APEC, soy capitaleño, soy mitad haitiano, mido 1,72 m, me encanta la malta morena y toco guitarra. Yo le voy a proponer a Amalia que antes de empezar el estudio, vamos a alabar al Señor para, ¿verdad?, ponernos en modo camp rock, ustedes saben, ¿no? Vamos a una iglesia, Vamos a Tenemos una una iglesia, o sea, yo soy, manejo finanzas, las ofrendas me las dan a mí, 813-854-205 del Popular. Perfecto, Y muchísimas gracias. muchas gracias, Dios le bendiga, amén. Y bueno, sí, ya, yo nací en la fe, bla, bla, bla. Tengo una idea de la guitarra, la voy a pensar. Dale, siguiente persona, Josué. Mark, yo creo que tú deberías dedicarte a comediante. Josué, Sería muy bien. habla, deja de hablar de mí, habla. Josué, deja de Ya, estar está asignándole bien. vocaciones a la gente, mejor. Creo que le iría bien, pero ya. Mi nombre es José Morillo, creo que ahí ven mi nombre. ¿Cuándo nació la fe? La verdad, yo no le puedo pinpoint de que decirle una fecha específica. Ujú. Crecí en la iglesia. Si yo tuviera que decidir que un año, diría que a los 7 u 8 años, pero no sé. La verdad, tal vez fue antes, tal vez fue después. Yo hice la famosa, cuando eso, señores, yo no conocía esto, espero que ustedes ya lo sepan, pero si no, se lo explico rápidamente. Yo hice la famosa oración esa conversión como 100 veces cuando yo estaba chiquito, así que yo no sé cómo que especialmente cuándo fue que yo me convertí, lo siento, pero básicamente eso nos salva, señores, en sentido como que específico, de que ay, ya dije la oración, ya me salvé, me voy para el cielo, pero en fin, el punto es que yo no sé cuándo específicamente, estudié en Unive y ¿cómo se llama mi iglesia? Mi iglesia se llama Iglesia El Camino. De seguro nadie la ha escuchado en esta sala, pero es zona oriental. Así que si alguien vive por la zona oriental y no tiene iglesia, contácteme. Puede ir a una iglesia. Perfecto. En ¿Josué, fin, qué tú estudias? psicología. Ok, nítido, está bien. Gracias. Next person, yo creo que Alex. Hola, buenas noches a todos, bendiciones. Mi nombre es Alexa Paulino, yo estudio en Unive, estudio Derecho, y como a muchos aquí les ha pasado, que hicieron la oración de pecador varias veces, y yo creo, Josué, que es cierto, esa oración no salva, sin embargo no se da cuenta o puede darse cuenta del momento en que uno ya realmente se convirtió, cuando uno entiende lo que esa oración está o significa, uno realmente siente y acepta lo que esa oración, lo que uno está diciendo con esa oración. Bueno, yo desde pequeña en la fe me convertí a los 15 años, me congrego en Oasis y voy al grupo de jóvenes de la IBI, así que por si, yo sé que varias personas me han visto ahí, no me congrego en la IBI, todavía nadie sabe, pero me congrego en Oasis. Así que un placer
conocerlos a todos y espero que a los que no conozco, conocerlos. Nice, muchas gracias. ¿No dijiste dónde estudiaste? Sí, tú dijiste dónde tú estudias. A ver, ahí te está. Sí, en un nivel, derecho. Derecho, sí. Dale, entonces, next, Carla. Hola, sorry I'm late, de verdad. O sea, yo voy a hacer el esfuerzo de, ustedes saben, Completamente. porque, pero sí, mi nombre es Carla Mañón, voy a cumplir casi 21, me siento una vieja. Bueno, estudio BBA en Barna Management School, o sea, poca gente sabe qué es, pero es como una escuela especializada de negocios. Wow, Mark, pero de lo mío. De nada. Estoy en la iglesia de la cristianización, que queda en Herrera, en la tierra natal de Mark, frente a Pintura, por si acaso, un edificio alto, que cerca de la Plaza de la Bandera, por ahí. Entonces, yo, al igual que Josué y Alexa, realmente no me acuerdo cuando me convertí, estipulo que fue entre los 5 o 8 años. Yo estudié en el King, conozco a varias personas de aquí por eso, y nada, y David Carranza o sea, es uno de mis compañeros, uno de mis compañeros en el King, y nada, y casi me olvida, yo creo que ya, ok. Gracias, thank you very much. Dale, Isa. Hola, yo soy Isa, yo estudio en Wheaton, es una universidad que queda en Illinois. Yo ahora mismo estudio negocio, pero cambio de carrera semanal, entonces quizá la próxima vez que me pregunten estudio otra cosa. Y ¿qué era lo otro? Iglesia. Cuando estoy en Santo Domingo me congrego en la IBI, cuando estoy aquí me congrego en una iglesia que se llama Iglesia del Pueblo. Y cuando me convertí, realmente no me acuerdo, es un tema que me apasiona mucho, pero yo sé que, aunque no me acuerdo cuando me convertí, yo sé que ahora mismo yo creo en el Evangelio y creo en Cristo, así que en algún momento me convertí y soy salva. Si quieren más información, me pueden preguntar, me apasiona el tema. Y nada, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Isa. Dale, Alexa. Bueno, hoy no puedo prender mi cámara, pero como dijo Amalia, mi nombre es Alexa Brito. Bueno, yo desde pequeña he asistido a la iglesia, aunque como que dejé de asistir no que dejé de creer ni nada de eso, pero dejé de ir físicamente a iglesias por un par de meses, pero ya volví. Soy de Santiago, estudio en Pucamaima, gestión financiera, y fue que conocí a Amalia, gracias a Dios, en una clase que tocamos juntas, y creo que ya. Gracias por entrar. Yes. Si hay alguien más de Santiago también, tenganlo pendiente. ¿Tú dijiste en qué iglesia tú estás asistiendo a una iglesia? Verdad, se me olvidó el nombre de la iglesia. Mi iglesia se llama la Congregación Cristiana. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bien, el siguiente es Rodre. Bueno, di tu nombre. Bueno, bendiciones. Mi nombre es Rodrelín Emanuel Escolástico, me pueden decir Emanuel. Tengo 20 años, soy de San Francisco de Macorís y estudio medicina. En verdad, conocí este estudio bíblico por una amiga que me invitó y me pareció muy interesante ver cómo jóvenes mostraban interés por aprender más de la palabra. Y al igual que la mayoría, nací en el Evangelio y podría decir que me convertí a solo 13, 14 años. Y estoy muy emocionado por conocer un poquito más acerca de la Biblia y de cómo analiza los diferentes contextos históricos que vemos en este capítulo. Yeah. Un placer conocerlos. Un placer igual, qué bueno. Dale, entonces Amy, creo que. Buenas noches, mi nombre, como dijo Malia, es Amy Alejandra de la Cruz. Bueno, pues nací en la fe y no sé si aquí hay alguien más que es católico, pero yo en mi casa soy católica. Y estoy aquí porque me gusta mucho debatir sobre la palabra y estudiarla desde diferentes perspectivas y así. Entonces, entiendo que este estudio también puede enriquecer mi fe. Asisto a una parroquia en Las Guaranas y estudio marketing en la UCNE. Muchísimas gracias por entrar. Thank you. La siguiente es Jemlis. Hola, mi nombre es Jemlis Cordero. Yo nací en el Evangelio, me convertí como a los 14.
o antes, no sé, como los 12. Yo estudio medicina en la UCNE en San Francisco de Macorís. Yo soy la amiga que invitó a Rodre, a Emanuel. Y sí, creo que ya sé todo. ¿A la iglesia? Yo voy a Charis en San Francisco. Ok, nítido. Gracias. Next. Leslie. Hola, yo me llamo Leslie. Yo estudio en UNIBE, educación inicial. ¿Qué era lo otro? Okay. Yo nací en la fe, pero me convertí como alrededor de los 8 o 12 por ahí, y me bauticé a los 12. Y ahora mismo me congrego en Más que Vencedores, pero voy al grupo de jóvenes de la IBI, allá también. Y ya, yo creo que ya. Thank you. Muy bien. Amy, otra Amy. ¡Let's go, Amy! Gracias. Yo soy Amy Tejeda y, yo nací en la fe, pero creo que me convertí tal vez 15 años, algo así. ¿Y qué más? Ahora me estoy congregando en la IBI. Estudio psicología en la Pucamaima. ¿Y qué más? Yo creo que ya. Yo creo que ya sí, pero no. Gracias por recibirme. Gracias. Ok. Jessie. Hola, mi nombre es Jessica Rodríguez, tengo 21 años, soy de San Francisco y estudio psicología en la UCNE. Yo nací en el Evangelio, pero me convertí a los 13 y asisto a la iglesia donde va Amalia, que es la iglesia cristiana bereana. Nada, un placer para mí estar aquí con ustedes. Un placer. Gracias, Jessica. Thank you. Ok, Esther, la famosa Esther. Hello. Soy Amalia, yo me llamo Esther, yo tengo 18 años, ahora mismo no estoy yendo a la universidad, pero estoy haciendo una capacitación ministerial en palabra de vida y me di cuenta realmente que yo comparto iglesia con mucha de la gente de aquí porque yo ahora me estoy congregando en Oasis, aquí en Santiago. Duré un tiempo en una congregación cristiana, como no me acuerdo quién dijo que era de congregación cristiana, pero alguien lo dijo. Alexa lo dijo. Y creo que David y Carla dijeron que se graduaron del King Christian School. Yo me gradué del Oasis Christian School, que aquí en Santiago, como que colegio hermano, por así decirlo. Y sí, eso se me hizo muy interesante. Y yo, al igual que mucha de la gente de aquí, soy cristiana de cuna, por así decirlo. Me acuerdo que hice confesión de fe como a los 6 años, pero vine a la fe, di que full a comienzo de cuarentena. Y sí, yo creo que eso lo tengo. Ay, muchísimas gracias por compartirlo. Perfecto. Ismeri, sí, creo que Ismeri. Hola, mi nombre es Ismeri Montero. Estudio ingeniería industrial en INTEC, tengo 19 años, me convertí hace casi 2 años y el estudio lo conocí porque tengo una amiga que se llama Amalia y ella me mandó el PU y yo, esto está muy interesante. Y inmediatamente le escribí a Amalia y aquí estamos. ¿Cómo se llama tu amiga? Ámbar. Ámbar, ok. Y me congrego en la IBI. Nice, en la IBI, perfecto. Esa es la persona que yo decía, como que me había escrito para preguntarme si yo me congregaba en la IBI. Así que ya saben, ella también se congrega en la IBI. Yes, ok, yo creo que nadie más tiene su mano levantada. Si no hay nadie más que se quiera presentar. No, levanta su mano. Ok, no, perfecto. Entonces, nada, yo creo que ya hemos terminado el día de hoy. Gracias, de verdad, por todo el mundo presentarse, por hacer parte de esto. Y ya ustedes saben, tú tienes gente en toda la iglesia, 3 ciudades del país diferentes. No hay excusa para que no haya la iglesia, para que no tenga un grupo de amigos. Ya ustedes tienen gente aquí de Santiago, de Macorís y de la capital. Entonces, ya ustedes saben. Exacto, un estudio nacional. Yo no me presenté, pero bueno,
no me presenté, pero lo voy a hacer súper rápido. Mi nombre es Amalia, tengo 19 años, estudio en Pucamaima, en Santiago, comunicación audiovisual. Nací en la fe, como muchas personas de aquí, pero me convertí como a los 8, como a los 8 años, yo digo. Pero sí, me bauticé como a los 12, 13 por ahí. Y nada, yo vivía en la capital antes y asistía a la IBI, por eso conozco a mucha gente de allá. Y yo me mudé a Macorís, entonces por eso asisto a la iglesia en Macorís y conozco gente de Macorís, y ahora estudio en Santiago y por eso conozco gente en Santiago. Entonces esa es la razón de las conexiones. Pero yes, nada, de verdad muy feliz, all over the place, exacto. Yo estoy regada en el país, pero nada, de verdad que me pone muy feliz esto y que podamos seguir creciendo como hermanos en Cristo. Sí, no va a pasar, está lindo. Okay. Vamos a orar, entonces, para concluir. Yo lo había dicho como 3 veces, si alguien quería orar. ¿Alguien quiere orar? Esa era Wells, pero nos presentamos. Ok, ¿tú quieres orar entonces para concluir? Dale, entonces. Mark va a orar. Me parece fitting porque Mark estaba muy atento, de verdad. Muchísimas gracias, Mark, por mantener al grupo vivo y que todo el mundo estaba allá viendo. No, verdad, no que ni siquiera relajando, o sea, no de ni que relajando. Tú mantuviste el grupo ahí en sus expectativas y mucha gente se unió. Y no lo dudo que mucha gente se recordó, concho, hoy el estudio, ¿verdad que Mark lo dijo ayer? Entonces, muchísimas gracias. Dale, Mark, ahora. Oh, wow, gracias. Ok, oremos. Señor, damos gracias infinitas porque tú eres bueno, Señor. Tú nos has permitido en este día levantarnos, poder, Señor, ir a la iglesia, Señor, hacer nuestras actividades del día a día. Pero gracias, Señor, que hoy, por reanudar, Señor, recomenzar, tú le permitiste a Amalia, Señor, poder tener la iniciativa de poder iniciar este estudio. Gracias, Señor, porque tu gracia se extiende hacia todos nosotros y esto nos escapa de esto. Ahora mismo te quiero pedir por cada miembro del grupo, no solamente los que están aquí, sino aquellos que no se pudieron unir, que tú, Señor, seas con cada uno de nosotros, visitándonos día tras día. En tu palabra, Señor, no solamente encontremos refugio, sino también sustento para nuestras situaciones y circunstancias, Señor. Te pido por la carta, Señor, de Filipenses, que seas tú mismo hablando a nuestros corazones, a nuestras situaciones por las que estamos pasando ahora mismo, y que el tema de la carta, Señor, nos pueda ayudar a ser personas gozosas, personas que no dependen de las situaciones que nos pasan, personas que no dependen de qué tal nos va en un examen, qué tal nos va en el trabajo, qué tal nos va en la universidad o lo que sea, sino, Señor, que dependemos de ti, dependemos de lo que tú tienes para nosotros, dependemos de tu gracia, y queremos pedirte que esto sea algo que podamos entender, aquilatar, Señor, y apreciar en cada día de nuestras vidas. Sé tú con nosotros en esta semana y prepara nuestros corazones para el primer capítulo, que vamos a ir leyendo, estudiando, haciendo preguntas, Señor, y que tú inquietes nuestros corazones para poder aprender más de ti. Que podamos al final del estudio, no, Señor, saber los Filipenses de memoria o saber qué significan algunos contextos o textos teológicos, lo que sea, sino que podamos conocer mejor tu corazón y cómo, Señor, tu carta de amor a través de la Biblia es para nosotros y que podamos apreciarla. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oración. Muchísimas gracias. Y nada, pasen una linda noche. El Señor les bendiga. Igual a todos. Bye, bye. 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 Buenas noches. Bye. La foto. Espérense, la foto. No se vayan. Dios mío. Una foto, perdón. Espérate. Perdón. Déjame que ir por el grupo para que se pueda ver. No, señor, pero eso se está grabando. Yo podía decir que da un screenshot, pero no importa. O sea, espérate. Una foto primero en mi celular y después un screenshot. Ok, espérate. Okay. ¿Me tengo que quitar esta cosa de la cabeza o no? No hay necesidad. Muchísimas gracias. Entonces, pongan su cámara si ustedes pueden. Ay, la persona que se salió me siento mal, la verdad. Pero pongan su cámara y vamos a tirar el screen. Si no quieren poner la cámara, es fine también. Pero sí. Está bien, no nos juzgamos, son bonitos. Exacto. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Nítido, oye, qué bueno. Este sí, David. Ya, qué guapo. Perfecto. Entonces, nada, nos vemos. Bye. Bye, bye.